Buenas tardes, compañera. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estáis? Hola. Nos encontramos otra vez en una nueva infusión. Otra vez. ¿Qué tal va? Reunidos. Reunidos. ¿Qué tal todo? Hoy, ¿de qué nos la tomamos? ¿De qué te apetece? Ya la música lo decía todo. Hoy nos la tomamos de liderazgo. De liderazgo. ¿Por dónde quieres empezar? Porque el tema del liderazgo es un tema del que podríamos hablar durante toda la tarde, toda la noche, el día siguiente. Podríamos hablar largo y tendido, pero estaríamos hablando de lo que es en verdad el liderazgo. ¿Sabe la gente lo que es el liderazgo? ¿O es un tema tan machacado a nivel, sobre todo empresarial, ¿no? Yo recuerdo mis inicios también en el mundo laboral, cuando nada más empezar en mi primer trabajo ya se hablaba de el líder, el liderazgo, tienes que ser líder, tienes que llevar tu equipo. Oye, pero nadie hablaba de otro tipo de liderazgo, ¿no? Más interno. Fíjate que el, el- el liderazgo, como tú bien dices, se ha machacado tanto, se ha escrito tanto, es que la verdad es que se escribe tanto de tantas cosas. ¿Verdad? Todo se publica, Y, ¿no? y- y yo humildemente me he preguntado muchas veces, ¿no? Porque en su momento adquiría los libros como si fueran palomitas de maíz, ¿no? Y llegué a tener miles de libros y la gran mayoría no los abría, ¿sabes? Eh, y cuando empecé a abrir, me di cuenta que había muchos de los mismos temas aproximadamente, ¿no? Y bueno, entonces, ¿por qué se escribe tanto? Si ya está O hay todo, tanto que decir si ya está que hay todo dicho, ¿no? que escribir mucho, Ujú. o se escribe mucho porque no se sabe qué decir. Tantas veces hay que repetirlo. No, podría ser un... Tantas veces hay que repetirlo. El liderazgo. No nos hemos enterado, ¿verdad? Intuyo que no. Fíjate que, que bueno, ya sabes y saben los que nos escuchan que que el formato de Infusión de las 5, una de las prioridades era que fuera espontáneo, o sea, que preparado, nada. Sin embargo, en el momento en el que me llega cuál va a ser la siguiente infusión, pues como siempre y en la gran mayoría de las ocasiones en aspectos varios de mi vida, empiezo a recibir información. Veces la grabo y luego pues el día de antes pues lo paso a papel, lo que proceda, te lo envío o no, y 5 minutos antes de empezar pues le Venga, lo echamos un hablamos. vistazo. Claro. Fíjate tú que que hasta ahora todas las infusiones han sido ligeras en ese sentido, ¿vale? Ligeras, no de que no haya habido información que llegara, sino que yo me sentía muy, muy fluida. ¡Wow! Y con esta era como, de hecho tuve en 2 ocasiones una preintentona de poner una excusa para no hacerla hoy, ¿sabes? Se mueven las puertas. Se mueven las puertas. Pero tengo una calor. Esta humedad valenciana. Y era como poner una excusa que entre comillas era bastante real porque he llevado una semanita por trabajo y por un montón de cosas más, ¿no? De proyectos y tal. Pero era como... Y fíjate, qué cosa, ¿no? Y entonces, un día, escribiendo, me, escribiendo a mi diosa, a mi sabiduría interna, me llegó una clave. Y esa clave era ¿qué era el liderazgo? Porque cuando me llegó que la siguiente infusión era liderazgo y te lo dije enseguidita, era como, bueno, pues yo de eso sé ¿Vale? mucho. Bueno, hemos leído mucho, Yo hemos sé, trabajado de mucho. eso sé mucho y llevamos años siendo, entre comillas, líderes de equipos, líderes Formando a gente formando a gente. para liderar personas. Y era como, esta es ligera, joder. Y me vino la clave, ¿qué es ser líder para ti?
Y yo te lo pregunto ahora, ¿qué es ser líder para ti? Fíjate que cada vez creo menos en el liderazgo. Entonces, pues, si yo tengo que reflexionar sobre qué es ser líder para mí ya el único liderazgo que existe es el que viene de mi propia persona y es para mi propia persona. Eso es ser líder. Desarrollar cada día un liderazgo interno que me permita estar en la vida, como te decía antes, como si fuera el tronco de un árbol, ¿no? Asentar raíces. Desde ahí todo se dirige perfectamente, cada día más. Consciente de todo lo que sucede ¿Y alrededor, qué te ha consciente de llevado todas. a esa cuasi conclusión? ¿Qué te ha llevado? mm, Mucha autorreflexión, mucha observación, mucho caminar, mucho aprendizaje, mucho descubrir la mentira que ya se ha vertido sobre el liderazgo, ¿no? Y mucho darte cuenta que al final lo único que muchísimas veces se espera de nosotros es que hagamos lo que realmente otros esperan de nosotros y no lo que verdaderamente nos marca nuestro interior, nuestra brújula, nuestra intuición, llámalo como quieras, ¿no? Entonces, claro, ahora recientemente ha habido elecciones, ¿no? Hay elecciones para escoger al líder. Claro, hay una pregunta interior de, pero yo necesito que alguien me lidere. ¿Que me lidere en qué? Fíjate, fíjate qué curioso Entonces, claro, que... liderazgo, líder, ¿qué es el líder para ti? Perdona que te interrumpa. Sí, sí, sí. Cada vez está más vacío, ¿no? El concepto hacia el exterior, por decirlo de alguna forma. Hace un tiempo, no sé cuánto ya, porque el tiempo va tan rápido, estaba yo preparando unas conferencias para hacer en Madrid y tal, y, y estaba como, uff, me cojo bici. Y estaba allí donde estoy, en mi templo de Aragón. ¿eh? Y me cojo la bici, que me aireo un poco, ¿no? Porque yo me pongo a trabajar y me pongo empeño en fijo y vamos, parece que no hay mundo. Y la bici a mí ¿vale? Y me voy al monte con la bici y me viene una frase con una fuerza tal que no pude por menos que parar, Y apuntarla. meterme dentro de un círculo de olivos precioso, que estaba ahí mismo, o sea, paré allí, me senté encima de encima, en unas raíces y tal, y me vino esta frase: el mundo no necesita gobernantes, necesita líderes de sí mismo. Totalmente. Y la grabé, como lo que suelo hacer, y la escribí, además la escribí en letra. Pero, lo que acabas de decir, pero no nos enteramos. pero claro, es No que cala, podemos no estar cala. dando vueltas No cala, y no cala eso. entonces vamos a ver qué es. Tengo mucha calor, vamos sí, ya te veo ya. Vamos a ver qué es eso de ser líder de sí mismo. Ya hemos dicho que hay un sinfín de connotaciones de lo que puede ser un líder o del liderazgo, ¿no? Que puede ser de equipos, puede ser una causa, puede ser a nivel social. Pero claro, hoy que estamos hablando del liderazgo, de ser líder de sí mismo, vamos a ver qué antecedentes puede tener esto en la historia. Porque va a resultar que muchas veces se le presta más atención a las cosas que hacen mucho ruido que a las que sigilosamente, con una sabiduría aplastante, ¿vale? Entonces, en la historia ha habido mucho de esto. No se ha hablado de la palabra líder porque es algo que está como que más de moda en los últimos tiempos, como tú bien decías, a nivel, pues sobre todo a nivel organizacional. Y pues va a resultar que ya nuestro camp ya habló de la capacidad de pensar por sí mismo, como algo innovador. Vale. Pues va a resultar que luego llegó un artista, para mí un artista, porque además lo era en muchos ámbitos, que Jung, y ya había acuñado el término de inconsciente colectivo, ¿no? Como algo que eran similitudes que había en el consciente colectivo, pero que era inconsciente, ¿vale? Ya lo había acuñado. Sí. Y acuñó un término, un concepto que era individuación, que era como lo necesario para no dejarse arrastrar por el inconsciente colectivo. Muchísima gente conocerá el concepto inconsciente colectivo,
Pero el de individuación yo he preguntado, he hecho mis preguntas y mis pesquisas y como que había pasado como de alto. ¿Y qué era la individuación según Jung? Pues era la gran capacidad que se nos había otorgado de poder pensar por nosotros mismos. Y continúa diciendo Jung, es lo necesario para que el ser humano consiga algo tan deseado, la felicidad. Hace unos cuantos años, igual tú te acuerdas más que yo, me fui a Marchena, nada, una tarde, no tenía otra cosa que hacer y me fui a Marchena a un evento que montabas. Oye, qué bonito pueblo, Marchena. Sí, es que él es de allí. Y a un evento que montabas, ¿no? Y por verte, porque siempre me lo pasaba pipa, fuimos, mi parejita y yo, nos fuimos para allá, para Marchena, y hubo un momento que hablabas de... el evento había mucho empresario allí, y era sí, casi todo de liderazgo, y comentaste que habíais hecho, o que se había hecho y que tú habías recabado la información, una estadística de qué era lo que más importante para el humano. Y de no sé cuantísimas miles de personas que había en la... Era un estudio que hizo una consultora americana. Sobre... Bueno, pues cuéntalo tú. Bueno, era un estudio que hizo una consultora americana hace muchos años, ¿no? Básicamente preguntaron a diferentes estratos sociales y a diferentes niveles jerárquicos de organizaciones qué era lo realmente importante para sus vidas. ¿Qué era lo realmente importante para sus vidas? Bueno, sacaron un decálogo, vamos a decir un decálogo de valores y conceptos, y el primero de ellos era que le quisieran. Era el amor. La felicidad. Era la felicidad. La felicidad. Está todo relacionado. La felicidad como concepto. Como concepto. No me olvidaré en la vida, pero que tengo muy buena memoria. Pero que lo quisieran, querer, amor, felicidad. Sin amor era imposible, pertenencia al grupo, ¿no? Era lo que quedó como ese enfoque general. El concepto felicidad, que Jung hablaba de esto en individuación, no puede haber eso tan deseado por la humanidad, que es la felicidad, sin haber desarrollado la individuación. Y le preguntaron, ¿y cómo se desarrolla la individuación? Dice, entrando en las grutas más oscuras, abrazando las patologías que más tememos. Y él hablaba de patologías como buen psiquiatra, ¿vale? Las patologías que más tememos. ¿Por qué? Porque esas patologías que tememos, esas grutas ocultas, esos miedos, esas... dijéramos, aspectos que no hemos querido abrazar, nuestra oscuridad, son los que impiden directamente llegar a desarrollar la capacidad única y exclusiva que tiene el ser humano, como única especie que la tiene, de pensar por sí mismo. Bueno, como especie tenemos la de pensar, y además de pensar por sí mismo. Eso no quiere decir que igual alguna especie animal, igual todas, son más líderes. Pero es peligroso pensar hoy en día, ¿verdad, Rocío? Está considerado como algo peligroso. Sí, fíjate si es... Si pensar debe ser, por ti mismo hoy en día si es un deporte de riesgo bastante... Fíjate si debe ser peligroso que en la historia, en grandes movimientos históricos que han dejado mucha huella en la humanidad, para conseguir los objetivos no se ha pensado por sí mismo. Y esto nos vuelve otra vez a llevar a Jung y a una filósofa que fue alumna en tiempos, que es Hannah Arendt, una filósofa judía, americana, una mezcla así, y nos lleva a 1961. Bueno, realmente en 1960, cuando ocurre esto, es que son buscados todos los mandos nazis para pasarles por la esta, ¿verdad? Y solo encuentran a uno, Adolf Eichmann, y lo encuentran en Buenos Aires. Se había ido a vivir, se había escondido en Buenos Aires, y lo pillan 3 israelitas dentro de las autorizaciones que tenían obviamente por sus cargos, y se lo llevan a Jerusalén, y lo van a juzgar a Jerusalén. No lo juzgan
en otro lugar. Y Hannah Arendt, que era reportera de uno de los periódicos más importantes de, creo recordar, Nueva York, ¿vale?, es la encomendada para que haga el reporter, porque en ese juicio había un reportero de cada periódico del mundo, ¿vale? Y ella fue la convocada de este periódico. Entonces Hannah Arendt, que fue un juicio muy largo, duró hasta el 61, o sea, fue larguísimo. Hannah Arendt llegó a ponerse mala en algunas sesiones del juicio. Lo sostenía, ¿no? No podía sostenerlo. Pero no podía sostener cómo pretendían ver a los nazis y a este en concreto como un monstruoso, como algo monstruoso. Y ella empezó a darse cuenta de que ese hombre no era un monstruo. Y empezó a indagar y claro, empezó a vivir una serie de situaciones que era el rechazo de sus compañeros, porque empezó a pensar y a indagar en ¿por qué ha hecho este hombre y estos, por qué han hecho esto? Sí. Bueno, esto dio mucho que hablar y una frase fue la que lo definió. A este hombre, para hacerle el juicio, lo tenían, esto se puede ver en una película, se puede perfectamente, es una película que además aconsejo, que cada cual haga, pero me parece buenísima, y lo tenían como en una urna de cristal de doble blindaje, o sea, como si se fuera a comer a alguien, ¿no? O sea, una cosa. Y entonces, en principio, Hannah Arendt estaba en la sala del juicio, pero luego ya se fue a sala donde estaban los reporteros de prensa con monitores, ¿vale? Y entonces, a partir de esta frase, porque no hacían más que darle vuelta a todo lo que Adolf Eichmann decía, y hubo una respuesta que a Hannah le hizo clic. Y le preguntaron, ¿pero por qué usted? Adolf Eichmann era teniente coronel, y era un contable, o sea, sus estudios eran ser contable, ¿vale?, en una empresa, y cuando pasó lo que pasó, los nazis pues cogieron ¿vale? Y la gran mayoría de la gente lo que quería era ascender, éxito, ¿vale? Y este hombre lo que quería era llegar a coronel. Y era el encargado de los transportes, de los campos de concentración de los nazis. Era el que decía tú a este, y este camión pues iba a un sitio, pues a trabajos forzados o a hornos de liquidación. Y le preguntaron, ¿pero usted cómo pudo hacer estas atrocidades? Y contestó, yo únicamente cumplía órdenes. Esta frase fue la que hizo clic a Hannah Arendt. Se cogió un tiempo de retiro, se fue a su templo en la naturaleza que tenía, una casa se fue porque se dio cuenta de que ya no valía la pena nada, porque esa era una clave que ella tenía que profundizar. Y de esa profundización que hizo como profesora que en la universidad salió lo que llamó la banalidad del mal. ¿Cómo es posible que el mal pueda ser tan banal? ¿Cómo se le puede, dar tanta cancha, se le puede dar tanta cancha cuando realmente la esencia está en observar por qué el ser humano llega a hacer ese mal, sin llegar a tener por qué ser un monstruo? Que a ver, los hilos, dicen por ahí. Dicen que sí. Vale. Entonces, esa es la clave de por qué cuesta tanto pensar por sí mismo. Porque quizá pensando, como esto decía, que a lo largo de la historia parece ser que obtener determinados objetivos no están relacionados con pensar por sí mismo. Objetivos de éxito. También quizás porque pensar implica pagar un precio, como del que mucha gente no está Hannah dispuesto. pagó. O sea, Hannah en esa profundización pagó altos precios. La despidieron de la universidad, la abandonó su pareja, no tenía hijos, le abandonaron todos sus amigos, todos sus colegas, todos. Pagó un precio muy alto.
Y de hecho, yo estuve en su día meditando, ¿no? Tal fue el precio que murió al año siguiente. Creo que murió en el 62, 60, creo recordar. Pero bueno. Tal fue el precio. Bueno, fumaba como una carretera, Sí, sí, sí. ¿vale? Pero tal fue el precio. O sea, fue dejar esa huella tan maravillosa, que para mí es ese criterio, ¿no? Ese, para Hannah Arendt, esto ella le llamó criterio, le llamó juicio crítico personal. O sea, como tenemos un juicio crítico personal o nos dejamos arrastrar por... Y fíjate si está pasando en los últimos tiempos, ¿no? Todavía más. ¿Qué es lo que maneja el poder? Maneja todas las vías de comunicación. Así que la gente más bien va a responder lo que ve en la tele, lo que ve en el móvil, lo que va... ¿Y dónde está? ¿Dónde está el juicio crítico del individuo? Como tú decías antes, ¿desde dónde se vota? ¿Se vota con un criterio personal o se vota por instintos? Me surge una duda, pero en este momento me surge una duda brutal. ¿Podemos afirmar que todo el mundo tiene claro que existe esa posibilidad? Es decir, que existe la posibilidad de pensar por ti mismo. Y sé que puede parecer una tontería lo que estoy diciendo en este momento, pero que existe la posibilidad de, oye, yo tengo un juicio de valor, como estás diciendo, yo tengo una perspectiva, tengo la capacidad de tener un análisis crítico de las situaciones, crítico o meramente subjetivo, porque al final está claro que el mundo como objetivo o como objetividad no existe, siempre va a estar sujeto a mi subjetividad, como veo yo las cosas. Claro, si yo trabajo mi liderazgo, si yo trabajo mi capacidad, pero claro, si yo no lo he trabajado, en mi prisma mental existe esa opción de poder separarme del rebaño. Hay un contraperiodista, te voy a contar esto porque a mí me marcó mucho en mi vida. Hay un contraperiodista que se llama David Icke, si no me equivoco es inglés, y David Icke explica muy bien el fenómeno, ¿no? Dice, antiguamente los pastores tenían un rebaño de ovejas, tenían un perro pastor y él, ¿no? Como figura. Entonces, claro, cuando una oveja se salía del rebaño, vamos a decir, porque había pensado, oye, mira, ahí hay hierba fresca, me apetece, me la voy a comer, ¿no? Entonces el pastor, tan sencillo, ¿no? Estaba allí sentado y decía, venga, perrillo, ve a por ella. El perrillo ya sabía lo que tenía que hacer, daba 2 vueltas, le pegaba 2 bocaditos ahí en el trasero y todas al redil, ¿no? Y él analiza que en la sociedad actual ya no hace falta ni perro pastor, ni siquiera pastor. Somos las propias ovejas del rebaño, por llamarlo de alguna forma, las que cuando alguien genera un pensamiento crítico sobre algo, una forma diferente de pensar, cuando elige un camino diferente basado en esa individualidad y en ese pensamiento, cuando las ovejas de alrededor se colocan la careta de perro y le dicen, pero tú dónde vas, pero tú qué haces, pero tú por qué te tienes que diferenciar del resto, pero tú qué estás haciendo con tu vida. Y es más, ¿has analizado las consecuencias? Se le critica, Uf, se claro, le claro, enjuicia, claro, claro. Esto es como poco, se le rechaza, se le separa. Y probablemente por eso y más, la tendencia es a no pensar por sí mismo. Porque el precio a pagar, y que también, y tal como hemos hablado de que dijo Jung, ¿no? ¿Cuál es esa forma de llegar a desarrollar esa capacidad de pensar por nosotros mismos? Penetrando en las grutas más oscuras. Claro, es que es más curro, más curro, y lo sabemos dos caminantes del camino de transformación personal. Da mucho más curro. La conciencia da mucho más miedo si nadie te ha hablado, si nadie te ha puesto frente a ello, ¿no? Pero miedo, ¿por qué? Porque no se conoce, quizás. Porque tienen que soltar lo desconocido. Y ahí volvemos otra vez a otro obstáculo de la capacidad de ser líder de sí mismo. Más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. Hablábamos hace unos Arriando años, hacemos camino que ya nos encontraremos. ¿Dónde? No lo sé. La cuestión es que para mí la cuestión única es, y nos lo dice Aleph, fíjate, el Aleph es la primera letra hebrea, porque hay sabiduría por todos sitios, es que está por todos los sitios, se nos ha dicho. Hablábamos en la última infusión, el árbol de la vida,
del llamado mítico que nos dice: os reencontraréis y os reconoceréis en formas, símbolos, colores, imágenes, ¿vale? Bueno, pues va a resultar que esta también es una forma de reconocerse, ¿no? Y entonces, ¿qué es las letras hebreas? Aleph significa la unidad a través de la individualidad. Y yo que he trabajado y he desarrollado las letras hebreas, no todas, sino con las que he vibrado más, Aleph es una de ellas, y la unidad a través de la individualidad. Entonces ahí empecé a tomar conciencia de que la individualidad, la individuación de la que hablaba Jung, es esa individualidad. Coño, pues es que va a resultar que para llegar a la unidad hace falta la individualidad. Y entonces de ahí di saltos y entonces comprendí que solo siendo líder de sí mismo se puede aportar a la comunidad en integridad, en pureza y en amor. Porque si no, probablemente por historias personales se va a pertenecer al grupo por puntos suspensivos. Que cada cual ponga lo que quiera en estos puntos suspensivos. La cuestión es que Aleph nos recuerda constantemente que la unidad solo se puede alcanzar a través de la individualidad. Y la unidad en los hebreos, para los hebreos, era la Trinidad. De hecho, significa la Trinidad, significa victoria, ¿vale? La Trinidad. Que nos podemos pasar un poco de alto lo del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Podemos ir a nuestra unidad, que es el sagrado femenino, el sagrado masculino interior, ¿no? Que tanto hemos hablado. Pero bueno, si a ese sagrado femenino y ese sagrado masculino, que parece un dúo, le sumamos al humano como recipiente donde únicamente se puede dar esa unidad, entonces ya es la Trinidad. Y esa Trinidad, que es mola cantidad, nos puede llevar a ¿qué es lo que realmente queremos dar al mundo? ¿Qué es lo que realmente queremos dar al mundo? ¿Una máscara, sea la que sea? ¿O la verdad? Y no estoy hablando, porque no habla de la verdad de fulanito, la verdad de menganito, la verdad del grupo social, la verdad de tal. Habla, no, es que no habla de tu verdad. El líder de sí mismo no habla de tu verdad. La verdad, en el aspecto más amplio de conciencia, es la expresión de más alta calibración. Y ahí no entra ni Perico, ni José, ni María Juli. No entra nadie. Entra que la verdad es la expresión de más alta calibración. ¿Y qué es la más alta calibración? El bien común, el amor, el no pretender, el no esperar un objetivo, un resultado a cambio. ¡Wow! Dice, ¿a dónde nos lleva esto? Pues esto nos va a llevar al final de la corrida, bueno, al final, en el tramo en el que estemos, nos va a llevar a que, coño, si yo pienso por sí mismo, igual me quedo más solo que por supuesto, el uno. Por supuesto. ¿Sabes? Igual me quedo solo. Hostia, pero que no, que la frase no es como nos la han contado. Que la frase es más vale solo que mal acompañado. ¿Sabes? O sea, pero vivimos en un mundo y en una sociedad cada vez más social, las redes sociales, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo de banalidad también, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Donde no prima la calidad del número de seguidores, por ejemplo, no prima la calidad del número de amigos. No, prima el número. Mientras más tienes, bueno, más rentable puede llegar a ser, porque al final se convierte en un negocio, ¿no? Mientras más amigos tienes, pues oye, una empresa puede llegar a contactarte, oye, que veo que tiene muchos seguidores, te pago a costa de que hagas algo, ¿no? En una sociedad donde la tendencia es esa, qué difícil, ¿no? No quiero poner ese matiz de difícil, ¿no? Pero qué difícil que un ser humano diga, ¡buah! Yo voy a mirar para adentro, yo prefiero estar solo, conmigo mismo, pensar por mí mismo, apartarme un poco de ese ruido, porque al final, es cierto, donde hay dos o más, hay ruido. Vas a tomarte un café con unos amigos y de repente, cuando te pones a escuchar y a analizar todo lo que se está hablando ahí, es cuando dices, joder, tío, qué interesante es todo, ¿no? Cuando lo tamizo, cuando lo paso por mi foro. El miedo a la soledad está muy arraigado en esta sociedad.
y yo siento, en mi Mira, sentir, ¿eh? en En mi mi, sentir que es un freno a todo esto que estamos hablando. en mi camino de desarrollo como acompañante en el trabajo de descubrimiento personal, hay una situación que me he encontrado muy a menudo en los otros, que cuando el otro o la otra empezaban un trabajo personal, su pareja, sus padres, sus amigos, le cuestionaban. Le cuestionaban, le cuestionaban, le cuestionaban. Le cuestionaban a ella y le cuestionaban, me cuestionaban a mí sin conocerme, ¿no? Y muchas de las veces el mensaje era, oh, a ver si te van a engañar, ¿vale? Te van a engañar, ¿y qué pasa? ¿Y por qué ahora el que quiere descubrir algo nuevo va a ser engañado y no hemos sido engañados en todo el tiempo atrás, ¿eh? ¿Pero que esto de qué va? ¿De qué va esto? O sea, ahora va a resultar que solo lo nuevo es donde están los fantasmas. El engaño. Hostia, ¿no? Bien. A mí aquello me llamó mucho la atención por cómo se repetía y tal, y luego empecé a observar más profundamente, hasta que descubrí la razón. Y la razón no era otra que el miedo que tenía ese marido, o esos padres, o esos hermanos, o esos amigos, a que esa persona cambiara de pensar, cambiara de sentido crítico personal, cambiara de vibración, en definitiva, aunque ellos no lo vieran como vibración, y tomaran un camino y serían abandonados. Miedo a la pérdida. Miedo a la pérdida. Porque al transformarte, ¡Coño! dejas de ser tú. Claro, o sea, y tú lo decías en la infusión de la identificación, lo decías, ¿no? La oveja negra, o sea, es como que en cantidad de clanes, en cantidad de ocasiones, y ahora en el presente, o sea, aquel que parece que quería seguir un camino más íntimo, porque no deja de ser un camino íntimo, esa gran capacidad de pensar por nosotros mismos, es un camino íntimo. Pero ya verás tú qué íntimo, ¿eh? Pero muy íntimo. Pero muy íntimo. Tan íntimo que ya verás. A la Tan conclusión íntimo a la que yo he llegado. que a veces no quieren ni salir de él. Oh, pues fíjate. Y eso da incluso hasta miedo, ¿eh? No, Es decir, miedo no. tengo que salir un rato al mundo. Miedo no. Tengo que salir al mundo. Miedo no. El mundo es precioso. El mundo tal cual, da igual. Lo sé. Lo que esté ocurriendo es precioso. Todo lo que pasa forma parte de lo único que puede formar parte, que es de la luz. Lo decíamos también en la primera infusión. Es que los pinches tiranos, ¿no? Los desafiadores, llámale la oscuridad, llámale los abusadores, llámale como quieras, o que cada uno le llame como quiera, no dejan de ser provocadores para ponernos en el reto de cómo queremos vibrar. Porque claro, es tal lo que está ocurriendo y lo que están haciendo que bueno, nunca antes había habido tantísimas personas en el camino de conocimiento personal, ¿eh? Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Yo fíjate que siento que todo lo que ha pasado desde el 2020, ¿no? Todo lo que se ha desatado desde el 2020, en el fondo también ha sido una invitación para Wow. Yo lo he entendido como una pregunta, ¿no? Oye, ¿en qué lado quieres estar? Wow, tanto, vamos, una invitación, pero sí, año 2020, todo el mundo sabe lo que ha pasado en el 2020, como dicen lo de los tarjetones, las bodas, ¿no? Es con un tarjetón grande. Oye, ¿en qué lado? Esto es un río. ¿En qué orilla te sitúas? Mira, en esa orilla está la masa crítica, ni mejor ni peor, la masa crítica, todos ahí, con una dirección única. Este es el camino. Y ahí, mira, va surgiendo gente que Mucha. se cuestiona, que piensa, que analiza, que dice, pero ¿por qué? ¿Pero para qué? ¿Pero de qué forma? ¿Y qué pasaría si? ¿Y si puede ser que la información... ¿Qué está pasando en el ¿Y fondo? por qué? Claro. ¿Qué es lo real? Es una invitación, ¿Qué en es el lo fondo, real? Wow, pero con tarjetón grande. Es una invitación. Fíjate que después de la información que llega cuando el primer pulso ya de la infusión, la que sea, bueno, pues concretamente con la de hoy, con la de liderazgo, todo lo que había grabado y tal, no lo he usado para nada. No lo he usado para nada porque a mí ya me habrá aportado lo que me haya tenido que aportar, esa información que me ha ido llegando, y esta mañana, en mi meditación, pues me ha empezado a venir con mucha claridad, sobre todo un concepto, la clave.
me estabas indicando que se me estaba Que cayendo. te tapé, Que pesa mucho. Que te taparas. Y el vestido es ligerito. Por eso, que te lo pusieras bien. Vale. Perfecto. Bien. Es que como nos han dicho algunas personas, que la audición, sobre todo de la última... Estamos tratando de mejorar. Pues estamos tratando de mejorar. Confiamos que este sea y llevamos el aquí punto de inflexión. unas petacas que pa' qué. Bien. La cuestión es que he dado con una clave. Y vamos, me he puesto como una moto. Me he excitado porque cuando algo es verdad, es de alta calibración, es esa sensación de entusiasmo, de motivación, de excitación, como en todo buen ciclo creativo. La primera es la inspiración, que es una idea, luego viene la estimulación, la excitación en primer lugar, luego la estimulación. Bueno, pues yo me he estimulado que pa' qué. Me he estimulado tanto que luego he tenido que salir a caminar. Que ha caído la de San Quintín. Bueno, habré cogido agua, he llegado a casa que chorreaba por todos los lados. Y me dice Vicente, qué valenta que eres, tía, y no te has vuelto. No, no me he vuelto. 1 hora debajo de la lluvia. Tanto la hemos invocado y tanto la invoco todos los días, que vamos, por Dios, y me he ido a la montaña, viendo cómo caían, cómo estaban los campos llenos de agua. ¡Buah, qué maravilla! Bien. Entonces la clave es una clave tan sumamente sutil como suele ser casi siempre. Capacidad de pensar. Líder de sí mismo es el que desarrolla, abraza la capacidad de pensar por sí mismo. Y ahí he visto una connotación del sí, que no la había visto antes, que vendría a ser capacidad de pensar para sí mismo. Para sí mismo. Porque nos han educado, tanto familiarmente, socialmente, religiosamente, nos han educado para pensar por los demás, para ser buen hijo, para ser buen hermano, patrón para del complaciente, ser ¿no? buen amigo, para conocemos. ser buena pareja, para ser buen marido, para ser buen padre, porque luego se da la vuelta. Yo estoy harto del buenismo. Joder, para ser buen. ¿Y para qué? ¿Para llegar a dónde? Pues sí, hay una razón. No la razón de los que han empujado a ello, pero sí probablemente en el que ha dejado absorberse por ese fluido, esa tendencia. Muchas personas, sobre todo por tema religioso, el cristianismo, el catolicismo, no cristianismo, el catolicismo, era buscando el amor de Dios. Pero bueno, si salimos de ese círculo, pues es buscando el amor de la familia, papá, del hermano, mamá, del hermano, del amigo, y todo por el orden que hemos ido diciendo. Capacidad de pensar por sí mismo, o sea, por mí mismo. Anda. Claro. Y para ti mismo. Claro. Dejémoslo también muy claro. O sea, esa connotación de pensar por sí mismo. Digo, hostia, aquí le falta el para. Sí, porque puede ser que... Le falta el para. Pensar para sí mismo. Sí, pero te hago este matiz porque puede ser que alguien que nos escuche y nos vea piense que luego la idea es trasladar todo esto a otro. No. Esto es para ti. Esto es para que tú decides dónde te quieres situar. Tú tienes que decidirlo. No se trata de arrastrar a otra persona, porque al final el nivel de conciencia de cada uno va a determinar, ¿no? Una persona en conciencia y con capacidad de pensar para sí mismo no va a tener nunca una necesidad de arrastrar a nadie. Claro. De hecho, una visión que tuve esta mañana fue, con muchísimo respeto, por supuesto, bajando de la montaña. Yo era un canal de agua, toda yo. Era lluvia. Y me ha venido con un amor y un respeto de que el que lucha o la que lucha por el liderazgo es porque es muy poco líder de sí mismo. Porque necesita ser llenado por el aplauso del otro
cuando uno se considera líder, ¿no? Un jefe, Sí, sí, sí. un jefe de equipo Da igual, o lo que sea. ejecutivo, sea del grado Necesita que del sea. otro para O sea, necesita en del la- otro para ser líder. Esto hay que entenderlo y hay que Hombre, explicarlo. hombre, pero Sin fíjate los que otros no es líder. en la medida que uno busca el éxito hacia afuera, es porque no tiene éxito dentro. No lo vive, no lo No lo siente. vive, no vibra con su excelencia, no vibra con su éxito por el hecho de tener el mayor regalo, de poder vivir, disfrutar, respirar, reír, llorar. En esa alta vibración, ¿verdad? En esa alta vibración. Ese es el regalo. ¡Wow! Y entonces, ¿qué pasa? Volvemos un poco a las ovejas negras que hablábamos antes, ¿no? ¿Qué pasa? Que si uno empieza a pensar para sí mismo, le van a decir enseguida que eres egoísta. Pues nos lo han dicho. O sea, no estamos hablando... Nos lo han dicho y nos lo no siguen es ni diciendo. siquiera una apreciación. Y nos lo siguen es diciendo. una realidad. Nos lo han dicho, a mí por lo Sí, menos. sí, a mí también, a mí también. Ah, pero entonces si tomas esta decisión, pues qué egoísta, ¿no? O sea, tú te vas... Tú a la tuya. Tú te vas a la vas y no tuya. piensas en los demás. Digo, no, ¿sabes por qué principalmente? Porque en definitiva, y siendo honestos, los demás tampoco piensan. Pero es que en el fondo, si lo analizas Los demás fríamente, no piensan por nadie. ¿cómo se hace eso de pensar en los demás? Te metes en tu cabeza ahí. No, es seguir el flujo de la masa crítica que decías tú antes. La única manera de poder creer que se piensa en los demás es metiéndose en la masa crítica. Pensamos todos juntos, ¿no? Ya estamos todos juntos. Juntos que no Vibrando. unidos. Que no unidos. Juntos que no unidos. Entonces, si yo lo veo desde ahí, con Sí, 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 respeto sí, total, totalmente, claro. si el mundo se ha convertido en lo que se ha convertido, el mundo humano se ha convertido en lo que se ha convertido, hay algo que falla. Hay algo que falla. ¿Por qué? Porque nunca jamás había habido tanta enfermedad. Porque como además ahora le ponen etiquetas a todas, ¿sabes? Sí, Cuando totalmente de acuerdo. cuando la enfermedad se establece en un fundamento único, que es la despolarización de la célula. Da igual. Y tenemos 42 billones de células, así que imagina. Pero como el que le tienen que poner la etiqueta. Joder, ¿cuándo la humanidad ha tenido tantísimo dolor? ¿Cuándo la humanidad ha vivido tanta separación y aparentemente parece que es la era de la unión? ¿Cuándo? Es cierto que nunca. ¿Por qué una persona, sea quien sea, no todo el mundo, tiene una necesidad de estar horas y horas con redes sociales? ¡Fu! La palabra es conectado. Conectado. El gran miedo, y también el liderazgo te ayuda a eso, ¿no? El liderazgo interior del que hablamos. Te ayuda a tener la certeza de que puedes desconectar de todo lo de fuera, porque lo de fuera no es lo importante. Pero tú date cuenta que todo este mundo, toda esta sociedad nos lleva a, no te pierdas nada. Si te desconectas de las redes, si te desconectas de... No te pierdas nada. Vas a ser el último en enterarte, ¿no? Y es que precisamente se trata de eso, de desconectar de lo de fuera, aunque sea temporalmente, por un ratito, por un ratazo, por horas, por día, cada uno lo puede hacer como quiera. Es un mini retiro, ¿no? Venga, me voy a tomar media hora. Son fundamentales. Para mí, como tú has Los hecho hoy, minis- para ir a caminar, Los minis, los maxis, ¿sabes? retiros son fundamentales. El ser Y humano, si desconectar de todo. no se permite un espacio a solas, en soledad, De silencio. sea todos los días, por supuesto, su espacio de soledad, su espacio de intimidad. Sí. Uf. ¿Por qué? Porque está en la masa crítica y el flujo de la masa crítica que lo más probable es que se deje arrastrar. Inconscientemente incluso de que está ocurriendo. Pero en tantísimos ámbitos, o sea, en el ámbito familiar, Fíjate porque que luego, realmente tú te has planteado alguna vez en tu búsqueda interna, ¿te has planteado alguna vez qué pasaría con la familia? Si cada uno Muchas somos veces. líderes de nosotros mismos. muchas veces, Ándale. ¿Qué pasaría con la familia? quizás es el gran miedo que también tiene la sociedad, porque aparentemente las familias se romperían, pero también aparentemente no, y te diría más realmente estaríamos más unidos que nunca. Claro.
Seríamos caminando por el planeta, cada uno. No, pero es que incluso la familia seguiría, el sistema familiar seguiría en orden. Ahí podría empezar a estar en orden. En vez de mantener un sistema familiar en las necesidades, en la complacencia, en el miedo a que si no hago lo que el otro me pide me va a abandonar. Que tú y yo conocemos están basadas en toda esta mentira. Vamos a... ¿Qué por Dios. Que no, que la creencia puede ser que se va a disolver la familia. Y probablemente los que lo hemos hecho y los que los hemos vivido, lo que hemos conseguido ha sido que la familia se unifique. Desde la libertad. Porque el líder de sí mismo llega a tener el gran regalo de ser libre. Y solo desde la libertad podemos dar lo mejor de nuestra individualidad para que sea unidad. Y desde esa unidad personal poder conectar con la unidad del otro. Porque nuestras unidades... Quizás para eso hay que empezar a preguntarle a los niños desde bien pequeños, oye, ¿y tú qué opinas? ¿Y tú qué piensas? Oye, ¿y tú qué harías? Oye, ¿y si tus papás no tuvieran que influenciarte, qué camino cogerías en esto? Oye, y aunque me veas a mí hacer esto, que a lo mejor estoy equivocado, ¿tú qué quieres hacer? Porque esto no nos engañemos, esto empieza de pequeños. Siempre habrá esos saltos cuánticos, ¿no?, que nos ofrecen la oportunidad de... Pero esto empieza de pequeño. Si esto empieza de pequeño, esto es mucho más sencillo. La línea a torcerse empieza de pequeño. Claro. Ahí el sistema educativo hace su parte para que no ocurra ese salto, porque, ¿no? Fíjate, hablábamos el primer día del guerrero. Y el guerrero es el que se esta cuestiona. infusión ya la avanzaremos otro día, la del sistema educativo. Cuando nos sintamos con ganas de afrontarlo. Eso más que infusión puede ser la copa de un copazo de... O una tarta. Ponemos una tarta y nos la empezamos a comer. Perdón. Bueno, la cuestión es que... La cuestión es esta. Sí. Cuestionarse. La base del guerrero, del líder, porque el guerrero espiritual es el líder de sí mismo, ¿eh? Porque aquí podemos decir varias veces lo mismo con diferentes palabras. Sí. Y estamos hablando del contexto profundo del mismo. Pero bueno, cuestionarse y cuestionar. Si a los niños se les enseñara, se les educara en cuestionar. Sería alucinante. ¿Qué pasaría con el sistema educativo? En Alemania el otro día, algo me pareció tremendamente maravilloso, a mí personalmente. Pues una españolica que se fue para allá, para un colegio alemán a dar clases, a trabajar, ¿Sí? Y el primer día ya se despidió. Ha salido en las redes, ¿eh? Qué bueno. Se despidió, ¿sabes por qué se despidió? Porque nada más empezar la clase, a los 15 minutos se fueron 15 alumnos. No me he enterado de esa noticia, Y entonces... Estoy desconectado pretendió... Sí, de todo. Pero ¿no te pasa a ti? Yo es que no entro a las redes, ¿para qué? Si ya vienen las redes a mí. ¿No te pasa a ti que cuando estás buscando algo en el buscador de Google te salen... ¿Te salen cosas? Vale, claro, a mí me salen así. Entonces, si hay algo que me llama la atención... pues lo abrí. Una maestra española, y como mi hija pequeña estaba haciendo magisterio, pues... Y ella quiere salir de España a hacer su experiencia y tal. Oye tú, 15. Ella pretendiendo que volvieran, toda enfadada, toda... Y fue a hablar con la directora del centro. Y la directora le dijo, no, ningún problema. Aquí los responsables, en el sistema educativo alemán, los responsables son los niños. O sea, no es la profesora, no son los padres, son los niños. Fuerte, ¿eh? Son los niños. Sí. Si se han ido será por algo, ¿no? Y, claro, la directora le dijo, entonces nada, tú vuelve al aula y ya está. Y dice, bueno, también hay que plantearse por qué se van. Si eso lo hiciéramos aquí, no quedaba ni uno. Pero no abramos este melón, hoy no. Oye, va y se despide, y vuelve a España. Bien, la cuestión es que cada uno es libre de hacer lo que quiera, pero fíjate, el sistema educativo alemán se pueden levantar y se pueden ir, si no les motiva. ¡Wow!
si no se les inspira, ¿no?, a ofrecer lo mejor de sí mismo. Y sobre todo, me viene, si yo no estoy viendo la mejor versión de ti, si no estoy viendo ese liderazgo en tu figura, ¿cómo me vas a inspirar? ¿Cómo vas ni siquiera a conectar con mi motivación, ¿no? Si el modelo que se está representando delante de mí no me vibra en absoluto, ¿para qué me voy a quedar aquí? Es una Tremendo, lección brutal, tremendo, ¿no? Es una tremendo lo que has lección dicho. brutal. Pero es así, Claro. pero es que es una realidad, ¿Por ¿no? qué? Porque Que la mejor. grandeza del ser humano se nota por vibración. Sí, sí, pero es que es así. No hay Cada que vender, no hay día. que vender la moto, no hay No. que vender eh, los melones, ya está todo vendido. Y el cambio realmente se establece en una transformación que invita a lo siguiente. Observando, venía de camino y por eso he tomado este libro que estaba ahí en la biblioteca, porque no he traído el mío, porque me ha venido de camino para acá. Y me ha venido el cuadro de los 7 niveles de conciencia. Y he podido ver más amplio, si cabe, la comprensión y la contemplación de lo que son los 7 niveles de conciencia, más allá de un gráfico. De un gráfico, sí. Y he podido ver que el nivel 1, el nivel 2 y el nivel 3 son la orientación del propio interés, y que esas necesidades van más allá. Las primeras, la orientación de supervivencia, no habla solo de dinero, no habla solo de un bienestar o de una seguridad establecida en el éxito, habla del bienestar y la seguridad que aporta la supervivencia del yo mismo. Propio interés, el propio interés. Y ese 1, 2, 3, que el 3 es ese amor propio, esa capacidad de pensar para sí mismo, ¿eh? Ese amor propio, fíjate que es algo que encima se aplaude, ¿no? El self, que se habla mucho y hay escrito del self y del self-love, amor propio. Wow. Cuando esas necesidades emocionales, tanto las de la orientación de relaciones como la orientación de la autoestima, del amor propio, esas necesidades, sin estar cubiertas por nosotros mismos, por el individuo, no por los demás, porque si dejamos esto en los demás, sea quien sea el otro, nunca va a haber seguridad, porque nunca vamos a tener ciencia cierta de que el otro va a seguir ahí, sea como padre, como amigo, como marido, como mujer. Entonces, la seguridad y el bienestar del uno solo se establece en esa supervivencia, en mí mismo. Y cuando eso está cubierto, cuando esa orientación del propio interés está cubierta, solo entonces se puede pasar a la orientación de transformación y cambio, que es cuando yo ya estoy rico en mí y a partir de aquí puedo trabajarme a través de mi conciencia, que mi individualidad la pongo al servicio del bien común, mi individualidad la pongo al servicio de la comunidad, y ahí ya se entra en la orientación del bien común, con esa orientación del propósito de vida, con esa orientación. Porque ahí ya estás sirviendo, de alguna manera ya. Claro, pero para servir a los demás tenemos que servirnos primero a nosotros mismos. Por supuesto. No nos va a servir nadie. Solo podemos servirnos si nos conocemos, si conocemos nuestras necesidades. Pero nuestras necesidades íntimas. No estoy hablando de las de que esas ya, que esas han sido probablemente el fondo por el cual el ser humano se ha ido
se ha ido de sí mismo, se ha prostituido emocionalmente. Pero solo si somos ricos con nosotros mismos, podremos dar a los demás. Y esa transformación y cambio es el fundamento de estos tiempos. Ya llevamos tiempo, pero cada vez está más claro. Y que cada cual lo vea como él vibre, que emprenda el camino como él vibre, con lo que vibre. Porque si de alguna manera no es, también se lo dirá. Sí, el camino te hablará. El camino sí, habla. Es lo bonito que tiene el camino, claro, que es el que te el marca, camino ¿no? habla. Quizás como a mí me ocurrió, muchas veces queramos ver la forma, ¿no? ¿Qué forma tiene que adoptar mi cambio? ¿Qué forma? Y el aprendizaje es justo lo que estás diciendo, ¿no? Camina, empieza a cuestionar, empieza a pensar, empieza a liderarte un poco, empieza a tomar decisiones, empieza a posicionarte, como hablabas antes, como ese guerrero que eres, ¿no? Oye, todos van para allá, pero tú quieres estar aquí. Hablabas de firmeza, pues hazlo, a cual ¿no? árbol. Y fíjate que hoy, yendo a la montaña, he descubierto una garrofera que habré pasado 1000 veces por ella. Pero como hoy estaba tan limpia, estaba chorreando agua, le he visto, vamos, una belleza que no la había visto hasta hoy. Y me he quedado mirándola y me han venido estas palabras en relación con la meditación que había tenido esta mañana, ¿no? Firmeza, porque era gigante, grande, un montón de ramas gruesas, o sea, tremenda. Pues se puede hacer una casa debajo perfectamente, tremenda. Firmeza, determinación, liderazgo y poder. Y la palabra clave que une todo es la prestancia. La prestancia. En esa unidad que somos. En esa capacidad de ser excelencia. Vamos a dejar aquí, compañera. Lo vamos a dejar aquí porque, aparte de que ya llevamos casi una hora... ¿Qué dices? Sí. ¡Ostras! ¿No habíamos quedado en que eran 30 minutos? Bueno, pero... Esto ¿Se ha pasado una hora? Esto es la infusión. Eso es lo que me dicen muchos clientes. Dicen, ¿ya se ha pasado el rato? Pero si parece que llevamos 5 minutos. Pues no, llevamos esto es lo una bonito, hora y media. esto es lo bonito de la infusión, ¿no? ¿Para qué cortar algo que está fluyendo? Para que también eso es el liderazgo, ¿no? Dejemos que la propia energía se lidere a sí misma. ¿Qué sentido tiene? A mí hay muchas personas que me han dicho, ¡guau! Se me hace poco, son cortas. No, media hora. Media hora porque habíamos visto ese formato. Yo estaba sintiendo el tiempo, pero ¿tú sí? Lo he dejado, pues yo no, lo he dejado, del tiempo. Lo he dejado correr. Y como hoy no tenemos chivato, porque en otros momentos hemos tenido chivato o chivata, que nos marcaba el tiempo. Bueno, Rocío. Bien, bueno, vamos a terminar con unas palabras que han querido. Esta mañana estaba... Espera, que voy al índice porque no me sé los números. Porque he escrito el libro, pero claro, 555... A ver, aquí. Espera, que no quiero quitarle... Aquí. He abierto y ha salido, fíjate, el capítulo 37, que es la carta 30, que el título es Estaba escrito el destino. Y en una de las líneas, que es donde ha dicho, vamos a leer esto. La sensación de que el destino es algo que ya está bajo una dirección de algo marcado. No, ni por asomo eso es el destino. Esta sensación está relacionada con la visión del humano en lo material y visible, como que el destino marca todo el camino, con nombres, tiempos y formas concretas y específicas. Y eso no está escrito. El destino interno no está escrito. Se va trazando a cada paso con nuestras elecciones y acciones, porque precisamente somos libres de vivir la vida y el uso de ella y su energía en nosotros. Y desde el punto de partida elegido,
obtendremos unos resultados determinados. Estamos dotados de la mayor libertad para pensar, sentir, hacer y hablar. Y ahí precisamente radica nuestro mayor olvido, pues creamos aspectos que no son reales, son efímeros en una realidad aparente, por dejarnos arrastrar. El destino al que me refiero como escrito es la memoria original. Los códigos encriptados, capacidades, talentos, sabiduría, la capacidad de discernimiento que nos acompaña a cada momento, en cada día. Ajú. Recuerda así. Ajú. Casi ya. Sabias palabras, compañera. Sabias palabras. No pueden venir más que de algo muy grande. A mí me saben a poco también siempre, pero entiendo que la gente tiene cosas que hacer. La gente tiene cosas que hacer, ¿no? Venga, yo te voy a exprimir un poquito, venga, ya que te tengo aquí cerquita esta tarde, hace tiempo que no nos veíamos. Para aquel que por primera vez se acerca a Infusiones a las 5, oye, y a lo mejor es el primer vídeo que ve, lanza una idea sencilla, sutil. ¿Cuál es el primer paso que puede dar? Yo sé que siempre trato de arrancarte estas últimas reflexiones, ¿no? El primer paso para aquel que siempre se ha dicho, ¿no? Que el nivel máximo de miedo, por ejemplo, si te quieres lanzar en paracaídas, siempre está justo en el instante antes de que te lanzas, porque una vez que te lanzas, oye, ya estás en el aire, ya solo puedes ver el avión, pues tú ya vas para abajo, ya ni miedo, ya es, bueno, a ver si no me mato de esta vez, ¿para qué me habré tirado, ¿no? Y si nos matamos, pues ya, otra vida. Para otra vida, ¿no? Pero, ¿cómo alentaríamos a ese salto, ¿no? Le voy a decir lo que ya dije el primer día, en la primera infusión. Que se cuestione. Que se cuestione. Que se cuestione. Y de ahí saldrá todo. Bueno, pues, ¿qué decirte? Placer tenerte aquí otro ratito. Daros las gracias a todos los que os acercáis a las infusiones. Y nos vemos pronto, ¿no? Vamos a dar un saludito, nos vamos a dar un saludito de líderes de sí mismo, que me encanta, que es de una tradición.